presión, dice 14, me van a decir si hemos hecho este ejercicio. La verdad no recuerdo si hemos hecho o no hemos hecho. ¿Hemos hecho? Por si acaso, a ver una revisadita. ¿Dónde está mi amigo Paul, que ya no lo escucho? Ya no pasa clases, cuate. ¿Cómo hemos hecho o no? No, Inge, no lo Ya, entiendo. perfecto, entonces le meteremos. ¿No? Entonces dice que tiene, fíjense, una presión inicial e inclusive deberíamos hacer el gráfico, ¿no? Como el gráfico, ¿no? Pucha, ese es mi pulso de Juve, ¿no? ¿Han visto Cementerio de Elefantes? Usted no tenía su amigo el tigre, ¿no? Dije, mentira. Ahí está, adiabático, más o menos, ¿no? Más o menos, ya veremos. ¿Qué me dice? Fíjense, un mol de un gas ideal tiene como presión 14,85 atmósferas y ocupa un volumen de 3 litros. Se expande. Entonces aquí está la presión 1 y obviamente y aquí va a estar un volumen 1. Aquí va a haber un volumen 2 y aquí va a haber una presión 2. Listo. Ahora sí anotaremos nuestros datos. Número de moles dice que es un mol. Acuérdense, un mol. Dice que tiene una presión 1 igual a 14,85 atmósferas. ¿Ya? Y ocupa un volumen 1, obviamente, igual a 3 litros. Se expande reversible y adiabáticamente hasta ocupar un volumen, perfecto, un volumen 2 igual a 10 litros. Cambiando la temperatura a una temperatura 2, dice igual a 77 grados Fahrenheit. ¿Cuánto es 77 grados Fahrenheit, por favor? ¿Cuánto es 77 grados Fahrenheit? 298 Kelvin. Eso es, muy bien, 298 Kelvin. ¿Qué más? Determinen, nos dice, fíjense qué cosa. La presión final del gas, inciso A, la presión 2. Inciso B, el coeficiente termodinámico. E inciso C, el valor de la energía interna. Listo. Ahora, aquí todo es fórmula. Ya absolutamente todo es fórmula. Fíjense qué datos tienen del estado final. El número de moles, recuerden que es constante, tienen el volumen 2 y tienen la temperatura 2. ¿Cuál es la ecuación que tiene que estar siempre en tu cerebrito? Ecuación de estado. Ecuación de estado. Eso es, ¿no? Entonces, fíjate que como me pide la presión 2, yo podría aplicar la poderosísima ecuación de estado y sería N por la constante R por la temperatura 2 y esto, ¿no? Dividido entre ¿cuánto, no? Dividido entre simplemente el volumen 2. Fíjense esa ecuación y díganme si tenemos todos los datos, por favor. ¿Tenemos sí o no? Sí. Sí, ¿no? Entonces, un mol, voy a poner 100 unidades, por 0,082, por la temperatura 2, que me han dictado 298, y el volumen 10 litros. De acá, mis estimados muchachones, la presión 2, ¿cuántito sale? 2,44. 2,44. Muy bien, atmósferas. Y esto de acá llega a ser la respuesta del inciso A. ¿Qué tal? ¿Ya no pueden entrar?
Ya, esperen un cachito entonces. Pues, tienen que avisarme, ¿no? Esto es lo bueno del Meet, ¿no? Oh, sí. Vamos a chequear esta brutalidad. 2 Meets. ¿Los de las dos pantallas pueden ver? Sí, que se ve. Ya, muy bien. Esperen un ratito, los admitiré a todos, ¿ya? Yo creo que esos somos todos y seremos todos. Perfecto. Seguiremos. Ahora, miren que esto está más fácil que tu ex, ¿no? Que tu crush inclusive. Mira, agarra. Estamos aplicando la ecuación de estado y estamos hallando la presión 2, ¿no? Ahora, el inciso B que nos dice, ¿no? O que nos pide, ¿no? El inciso B simplemente nos dice el valor del coeficiente estequiométrico. Ahora, pero para hallar el valor del coeficiente estequiométrico, recuerden que estamos hablando de un proceso adiabático. ¿Cuáles son las leyes que podríamos utilizar acá? Boyle, Charles, Gay-Lussac, pero algo más le habíamos aumentado. ¿Cuáles eran esas leyes que eran? Modificadas. Las modificadas. En este caso es un poquito más sencillo. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿cuál es la ecuación en este caso? ¿Cuál de todas las leyes con las leyes empíricas modificadas vamos a utilizar en la mayoría de las veces? Que ya les he dicho también. ¿Cuál sería? La ley de Boyle modificado. Exacto. Boyle modificada. Muy bien. Pero tienes volumen 1, sí, tienes volumen 2, sí, tienes presión 2, has hallado, tienes la presión 1, sí. ¿Qué puedes entonces de aquí hacer? Simplemente con tu poderosa calculadorita, ¿no? Reemplazar valores y decir, la presión 1, 14,85. Por el volumen 1, que vale 3 elevado a gamma. Esto va a ser igual a 2,44, la presión total 2, y esto multiplicado por el volumen 2, que es 10 litros, elevado a gamma. De acá, ¿cuánto te sale gamma, por favor? Si se apuran es mejor, ¿no? En que me salió 1,5. Listo. Confirmen. Confirmo, Inge. Confirma. Listo. Y esto es la respuesta del inciso B. El valor del coeficiente termodinámico. Ahora, imagínate que no tengas una calculadora, que no tengas solver, ¿qué cosita harías, no? Partirías de la misma ecuación que sería Boyle modificada, ¿no? Esta es la que siempre vas a tratar de utilizar porque es la más sencilla en pocas palabras, ¿ya? Vas a tener esto, mira, presión 1 sobre la presión 2 va a ser igual al volumen 2 sobre el volumen 1 elevado, ahora sí, elevado a gamma. De aquí, ¿qué aplicarías?
¿Por qué multiplicarías a ambos lados? Por el logaritmo neperiano, ¿no ve? De acá tendrías el logaritmo neperiano de la presión 1 sobre la presión 2, y esto sería por, ¿cómo sería esto? Gamma, ¿no? Por propiedad de logaritmos baja, y sería por el logaritmo de volumen 2 sobre el volumen 1. Y de aquí ya puedes despejar todo lo que tú quieras, ¿no? Perfecto. El inciso C, fíjense que nos pide en este caso la variación de la energía interna. Pero nosotros ya sabemos a qué es igual la variación de la energía interna, y esto sería N, R, no, me estoy rayando, ¿no? ¿Cómo sería? N, CB, temperatura final, menos la temperatura inicial, ¿cierto? Pero fíjate, aquí tenemos la temperatura 2, ¿sí o no? Rápido. Sí, sí. ¿Qué? La temperatura 1. No. No tenemos, ¿no ve? No tenemos. Entonces, ¿qué hacemos en este caso para hallar la temperatura 1? Una vez más, fíjate qué datos tienes: moles, presión y volumen. ¿En dónde ves eso? Ecuación de estado. Ecuación de estado. Muy bien, ¿no? Presión 1, volumen 1 sobre, en este caso, N por R. Presión 1, 14,85 por el volumen 1, que es 3, dividido entre N, que vale 1 por 0,082. ¿Cuánto vale la temperatura 1? ¡Changos! $543,29. 543.29. Listo. ¿Qué es lo que no tengo ahora? ¿Qué es lo que no conozco de la ecuación 1? El C, CB. Se ve. la capacidad calorífica a volumen constante, ¿cierto? Listo. Ahora, recordemos un poquito de teoría que habíamos visto. ¿A qué era igual gamma también? ¿Nadie? ¿Era igual al? CP sobre CB. Se pesa. Muy bien. Ecuación número 2. Ahora, ¿a qué era igual la diferencia de CP menos el CB? La constante de los La gases. constante de los gases. Eso es, ¿no? Y esto sería 3. Ya está. Entonces, en este caso, lo que nosotros queremos hallar es el CB nada más, ¿no? Y como tenemos gamma, ¿qué despejaríamos? Simple, ¿no? De la ecuación 2, ¿qué despejarían ustedes, chicos? CP. CB. CP, ¿no? Y sería gamma por el CB, y esto vamos a decir en la ecuación 3. Decimos gamma por el CB menos el CB, y esto es igual a R. Factorizo el CB, y esto va a ser igual a ¿cuánto? A R sobre gamma menos 1, ¿cierto o no cierto? ¿Cierto o no cierto? ¿Cierto, Inge? ¿Cierto, Inge? Ya. De acá decimos R. ¿En qué quieren hallar? Pues no sé, ¿en qué quieren hallar el CB? ¿En joules o calorías? Y joules. 8,314 dividido entre gamma 1,5 menos 1. ¿Cuánto vale de acá el CB? 16,63. 63. ¿Coma 70 y? 63. 63. Y esto sería Joule, Kelvin, mol. Reemplazamos en nuestra poderosísima ecuación 1 y decimos que el delta U es N, un mol, ¿no? Por el CB, 16,63 joules Kelvin por cada mol por el delta de temperatura.
temperatura 2, 298, menos 543, que nos ha salido la primera temperatura, 29. Y esto está en Kelvin. ¿Cuánto sale la variación de la energía interna en esta parte, por favor? Menos 4079,17. Confirmo. Listo, una belleza, ¿no? Y esto sería la respuesta a nuestro inciso C. Ah, y por eso justamente en el grupo, bueno, en mi grupo de teoría, ¿no? Les decía, si reaccionaban, 50 eran, creo, ¿no? ¿50 era? ¿O cuánto era? ¿100? 70. Ah, si reaccionaban 70, les regalaba un formulario completo, ¿no? Pero no han querido, ¿no ve? ¿O sí han querido? Por eso no hay que dormirse, ¿no? Hay que estar despiertos, changos. ¿Ya? Listo. ¿Alguna duda, consulta o pregunta sobre el ejercicio, chicos? Pregúntame, Mikao, pregúntame. ¿Nada? Todo claro, Inge. Ya, muy bien. Lo malo del Meet es que no puedo ver quién está hablando y quién no está hablando, ¿no? Eso es lo único malo. Pero ya tengo habilitada mi cuenta, ¿cómo se dice? Mi cuenta oficial de la U. Entonces, con eso voy a poder crear el link para 300 personas. No va a haber problema. Y también ya voy a poder grabar la clase. Pero como yo no grabo clases, no hay ningún problema. ¿Sabían que ustedes también pueden activar su cuenta, no ve? ¿O no? Sí, Inge. ¿Y ya lo han hecho? Todavía no. Para algunas clases, sí. Yo para Ya. el Inge ¿Por qué, 95. por qué les digo esto, no? Porque fíjense que con nuestra cuenta oficial de la universidad, no tanto ustedes como estudiantes como mi persona, podemos tener el Office 365 totalmente gratuito. ¿Sabían o no sabían? Eso sí, Inge. Ya me explicaron. ¿No? Entonces, métanle changos. ¿Ya? Métanle. Bonito es el Office 365. Ya. Vamos a otro. Una muestra de 32 gramos de metano, inicialmente a una atmósfera y 27 grados centígrados, se calienta hasta la temperatura de 2 en grados centígrados en un proceso isobárico reversible. La capacidad calorífica molar a presión constante para el metano es Cp, tantos, tantos, tantos. Ah, la Marta, fíjense, aquí nos está dando en función a la temperatura. ¿Qué vamos a hacer? Paciencia y buen humor. Se ha determinado que para este proceso delta H es 5,8 kilocalorías. Inciso A, determine la temperatura T2 en Kelvin. Inciso B, calcular el trabajo, calor y energía interna. Pues primero lo primero, nos están hablando de una masa que dice que es de metano, CH4, igual a 32 gramos, ¿no? Aquí debe ser. Eso es. Inicialmente, tenemos una presión 1, dice que es una atmósfera, una temperatura 1, ¿cuánto es 27 en Kelvin? ¿3? 300. Muy bien, y dice que se calienta hasta una temperatura de 2, ya, en un proceso isobárico reversible. Entonces nos está hablando de un proceso isobárico. Dice, la capacidad calorífica a presión constante, me están dando el Cp, y me dicen que es 3 más 2 por 10 elevado a la menos 2 dt.
¿Han visto el CP y el CB en función a la temperatura, chicos, o no? En calorimetría ya debieron ver eso. ¿Han visto o no han visto? Hola. No dije. Lo dije. Ya, No, ingeniero. vamos a ver entonces. 5,8 kilocalorías. Determinar, inciso A, la temperatura 2, inciso B, el trabajo, el calor y la energía interna. Ya me da delta H, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Ahora, al ser un proceso isobárico, ¿a qué es igual el delta H? NSP por el delta de T. Exacto. Pero cuando, fíjense, ya, esto es bien importante. Cuando el CP o CB, creo que eso les he explicado en teoría, no me acuerdo, dependen de la temperatura, la ecuación que se debe utilizar es la siguiente, fíjense, y dice que es delta H igual a N por el CP, pero el delta ahora se vuelve diferencial de T, ¿ya? Nada más, absolutamente nada más. En este caso, fíjense cómo sería N, sería la masa sobre, en este caso, el peso molecular del metano, por el CP diferencial de T. Bueno, lo pondremos. El CP, ¿cuánto vale el CP? Está ahí, 3 más 2 por 10 elevado a la menos 2 de T, ¿no? T diferencial de T. ¿Qué creen que debemos hacer acá nosotros? Debemos Integrar. 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 ¿Desde dónde hasta dónde? Desde una temperatura inicial, que es 300 Kelvin, hasta una temperatura final como límite superior, que va a ser T2. Nada más. Entonces procedemos nosotros y vamos a decir que, fíjense lo que vamos a hacer. Mire, lo haremos con calmita. Va a ser igual, entonces delta H sería igual a la masa sobre, en este caso, fíjense, el peso molecular multiplicado por ¿quién? Vamos a abrir corchetitos por si acaso. ¿Cómo sería? La diferencial de T repartimos. ¿Y cuál sería? 3 sale de la integral. ¿Y qué sería igual? La integral de diferencial. ¿Qué sería? T. T nada más. Evaluado desde o entre los límites desde temperatura 2 menos 300. ¿Cierto o no cierto? Sí. Cierto. Cierto, ¿no ven? Ya. Ahora, una vez que vemos esto, lo mismo. 2 por 10 a la menos 2 sale como constante. Y la integral de t diferencial de t, ¿cuál es? T cuadrado, t cuadrado medios. Entonces, aquí sería t2 al cuadrado menos 300 al cuadrado, pero todo esto dividido entre ¿cuánto, no? Todo esto dividido entre 2. Y miren que ya hemos terminado de integrar. Esperen un ratito. Ahora sí. Y finalmente tenemos que tener una ecuación y una incógnita. ¿Cuánto vale el delta H? Ahí está. 5,8 kilo por 10 elevado a la 3 calorías, ¿no? Solo me dice kilocalorías, ¿no? Ya, está bien. Y aquí va a ser igual a la masa 32 dividido entre peso molecular 16, ¿no? 3 por T2 menos 300 más 2 por 10
elevado a la menos 2. El 2 lo voy a pasar acá y va a ser T2 elevado al cuadrado menos 300 elevado al cuadrado. Cerramos todo y listo. Utilicen el solver y díganme cuánto vale la temperatura 2. Que les quede una ecuación cuadrática, ¿no? Obviamente. ¿Cómo es? Inge, a mí me sale menos 6,24. Imposible, ¿no ve? Sí, Inge, por eso voy a revisar. Ingeniero, a mí me sale 551,78 y el otro menos 851,78. ¿Puede existir temperaturas negativas? ¿En Kelvin? No. 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 Entonces, la primera que me dictaste es la respuesta correcta. Confirmen, por favor. Sí, Inge, confirmo. Confirmo, Inge. Perfecto. Confirmo, Inge. Ya. Entonces, no se olviden que cuando nosotros estamos hablando, fíjense, de que el CP o el CB están en función a la temperatura o dependen de la temperatura, ese delta T se convierte en diferencial de T y se debe integrar, ¿ya? Como estamos viendo en este momento. Nada más, ¿ya? Ahora, nos pide calcular el trabajo, calor y energía interna. Pero como estamos hablando de un proceso isobárico, cuando un proceso es isobárico, por eso es necesario un formulario, ¿a qué es igual el calor? Delta H. Exacto. Y esto dice que vale 5,8 kilocalorías. Y mira, ya está. Parte de la respuesta del inciso B. Pucha, pichanga. ¿A qué es igual la energía interna en un proceso isobárico? N CB diferencial de T. Pero ustedes me dirán, Inge, no tenemos el CB. Claro, no tenemos. Pero nosotros recordamos, fíjense, lo que hemos hecho arriba. El CP menos el CB es igual a R. De donde lo que nosotros queremos hallar en este caso ahora es el CB. Y el CB va a ser CP menos R. Reemplazamos valores. Y sería 3 más 2 por 10 elevado a la menos 2 de T. ¿Y esto está en qué unidad estará? Tiene que estar en las mismas unidades, en calorías tiene que estar. No nos especifica, pero le pondremos en calorías. Menos R, que sería 8,314. ¿Cierto o no? ¿Cierto, changos? Sí, Inge. Inclusive algo más facilito. Esto lo vamos a dejar como una opción B. Que perejil. A ver, ¿a qué es igual el trabajo en un proceso isobárico?
N por la constante R por delta T. Exacto. ¿Y tenemos todo? Sí. 32 dividido entre 16 por R, en calorías calcularemos 1,987 por el delta de temperatura, 551,78 menos la temperatura 1 que vale 300. ¿Cuánto vale el trabajo, por favor? 1057. 1000,57, lo siento, Inge. A ver, una vez más, mamita, por favor, te ruego. 1000,57. Ah, ya. Ahora, estamos viendo la primera ley de la termodinámica. Podemos aplicar la ecuación de la primera ley de la termodinámica. ¿Qué dicen ustedes, sí o no? Sí, Inge. Sí, Sí, ¿no? ¿Qué sería igual a qué? Delta U es igual al calor menos el trabajo, ¿cierto? Delta U no tenemos, calor tenemos, trabajo tenemos. Ah, entonces reemplazo 5,8 kilo por 10 elevado a la 3 menos el trabajo, que me han dictado 1000,57. De acá, la variación de la energía interna, ¿cuántito sale? 4799,43. 4.700. 99,43. Y esto está en calorías, ¿no? Ahora, esta sería la respuesta o la última respuesta del inciso B. Ahora, el detalle aquí, fíjense, sigue siendo B, ¿no? Ahí está. El detalle es comprobar si sale lo mismo por el otro método, ¿no? Inge, ya, no sé, ¿saldrá? ¿No saldrá? ¿No? A ver, veremos rapidito. ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene que salir o no? ¿Cuánto es 3 menos 8,314? Menos 5,314. Muy bien, y el término lineal sigue estando normal. Acá sería masa 32 dividido entre 16, ¿no? Por el CP, en este caso, primero va a estar la integral desde el límite inferior, que es 300, hasta 551,78. ¿De dónde? ¿De dónde? De menos 5,314 más 2 por 10 elevado a la menos 2 dt. Y obviamente todo esto está por diferencial de t. ¿Sabían que su calculadora puede integrar con límites definidos? ¿Sí o no? Sí, Inge. ¿Sí? ¿Quién no sabe? Yo creo que todos saben, ¿no ve? O por lo menos una gran mayoría. ¿Quién no sabe? Todos deben saber. ¿Cuánto sale la integral de esto directamente en su calculadora? $1,613.31. Imposible, tienen que dar lo mismo, papito.
Ah, ya Lo sé. mismo hice. Claro, no va a dar lo mismo, pues, porque soy un Gil. Y ustedes son mis discípulos de Giles, porque no se han dado cuenta. ¿Cuánto es 3 menos 1,987? Pequeño gran detalle. ¿Cuánto? 1,013. Listo. Ahora sí, ¿cuánto sale el delta U, por favor? O en este caso, la variación de la energía interna. 4.799,33. ¿Seguros? Sí, Sí. Muy bien. Y fíjense que es el mismo resultado, ¿sí o no? Se aproximan. Como que se aproxima. Sí. Se aproxima, le voy a dar. Es el mismo, ¿no? Ya. Entonces, si se dan cuenta, como igual que en gases que se veía en el prefa, puedes utilizar, no puedes hacer, puedes ir por diferentes métodos. No necesariamente, ya tienes tú que, ¿cómo se dice? O puedes hacerlo de manera por un método directo, también podrías hacerlo por el método indirecto, ¿ya? A ver, haremos este. ¿Alguna duda, consulta o pregunta, chicos? Nada, ¿no? No hablamos nada ustedes, ¿no? ¿Entienden? Listo. Veamos este. Este es un poquito más interesante, fíjense. ¿Qué nos dice? Primero los datos. 2,8 gramos de metano se expanden isotérmica irreversiblemente a 27 grados centígrados. Ese a 27 grados centígrados, bueno, no está bien. De 5 atmósferas a 1 atmósfera, haciendo un determinado trabajo máximo. Si la misma cantidad de trabajo se hubiera efectuado durante una expansión adiabática, determinar la temperatura final de dicho gas. Primero anotaremos nuestros datitos. La masa, en este caso, carambas, de metano, dice que es 2,8 gramos. Dice que este se lleva a cabo a una temperatura de 300 Kelvin. Y ojo que es un proceso isotérmico. ¿Ya? ¿Desde dónde? Me está indicando desde una presión inicial que dice que es de 5 atmósferas hasta una presión final que dice que es una atmósfera. Haciendo un trabajo máximo, ¿no? Entonces, a ver, veamos. Si el proceso es isotérmico, ¿a qué sería igual la ecuación del trabajo? ¿A qué sería igual la ecuación del trabajo? NRT de periodo de volumen 2 entre volumen 1. Neperiano del volumen 2 sobre el volumen 1. Listo. ¿Están de acuerdo con esta ecuación, sí o no? ¿Cómo es? Sí. Sí.
Si la misma cantidad de trabajo, es decir, si el mismo trabajo se hubiera efectuado durante una expansión adiabática, determinar la temperatura final de dicho gas. Ahora, si esto nos indica, fíjense, si el proceso se hubiera llevado a cabo mediante un proceso adiabático, el mismo trabajo, en este caso le voy a poner, pero que es de un proceso adiabático, ¿a qué sería igual el trabajo en un proceso adiabático? Y no encuentran su chanchullo. Presión final, volumen final, menos presión inicial, volumen inicial, sobre 1 menos gamma. Ya, pero en este caso no tengo ni el volumen 1 ni el volumen 2 y me da flojera utilizar eso. ¿Qué haría? Menos N, pues CB, temperatura menos temperatura 1. Ah, ¿por qué? Porque esto es igual a menos delta U. Y esto sería menos NCB, temperatura 2 menos la temperatura 1. Ahora, en vez de poner aquí volumen 2 sobre volumen 1, ¿qué pondríamos? ¿O qué pondrían ustedes? Presión 1 sobre presión 2. Presión 1 sobre presión 2. Eso es, ¿no? Y esto sería la o nuestra ecuación número 2. ¿Cierto o no cierto? Cierto. Ahora, como estos dos trabajos tienen que ser iguales, entonces decimos ecuación 1 es igual a la ecuación 2, ¿no? Si te das cuenta. En 1 me va a quedar N por R por la temperatura que es constante, en este caso 300 Kelvin, por el logaritmo neperiano de la presión 1 sobre la presión 2, esto sería igual a menos N. ¿Qué tipo de gas es el metano? ¿Monoatómico, diatómico, poliatómico? Poliatómico. Diatómico. Poliatómico. ¿Diatómico? Poliatómico, Inge. Poliatómica. Y cuando un gas es poliatómico, ¿cuánto vale su CB? 3R. CR. Ah, muy bien. Y acá, temperatura 2 menos temperatura 1. ¿Qué se simplifica de acá? Los moles. Y además, la temperatura, R, ¿no? Entonces de acá, ¿qué temperatura será esta T? ¿300? 300. Exacto. Sería entonces 300 por el logaritmo neperiano de la presión 1, que dice que es 5 atmósferas sobre una atmósfera, y esto va a ser igual a menos 3 por temperatura 2, que es lo que queremos hallar, menos la temperatura que es 300. De acá, la temperatura 2, ¿cuánto sale, por favor? $139,06. Confirmo. Kelvin. Y de acá, estito de aquí sería nuestra respuesta. ¿Qué les parece? ¿Difícil hasta este momento? Inge, ¿y por qué es el Dime. trabajo máximo? El trabajo máximo simplemente es aquel trabajo que se puede realizar bajo ciertas condiciones para que sea el máximo posible. Es decir, no se puede realizar mayor trabajo a ese. Es decir, digamos, si te da X calorías, X joules, no se puede realizar X más 1
de trabajo, ¿no? O X más 2. Ya es el máximo aprovechamiento de las condiciones de un gas. ¿Estamos? Está bien, hija. Ya. No hay dudas. Uno para ustedes. Ahorita, flash. Listo. ¿Cuánto tiempo quieren, chicos? Cinco minutos. 5 minutos, dice. ¿Qué dicen los demás? 7, Inge. Ya, 7. Son las 10. Hasta 10:07. Métanle chancos. Inge, la respuesta, ¿a dónde le mandamos? Pues aquí no hay privado aquí, ¿no? Mándenlo nomás al pues, al chat. No hay de otro. Se ve la pizarra, ¿no ve? Sí. Ya, métanle, por favor.
como ya tienen sus entradas para No Way Home. Se han acabado, Inge. O van a ser como yo. Voy a esperar hasta a las citas para poder ver, ¿no? Hay que esperar hasta que transmiten Monitel y dije, 5 añitos nada más es. ¿Qué quieren perder? Que hasta el fin de semana ya tengo la película en Full HD. Pase el link, Inge, pase el link. Ya. Para no amanecer así. No, ¿cómo pues? Ya. Ni bien tenga el link y lo voy a pasar a todos los grupos para que se puedan descargar, ¿ya? Gracias, Inge. Muy bien, Inge. hermano. Ni por pre-militar hacen tanta fila, Inge. ¿Qué será de nuestra juventud? Ahorita estaba viendo. Están piñando, dice, por las entradas. Sí, en general todos los vendedores están vendiendo a 300 bolivianos. Y compra la gente, no puedo creer tanto es el fanatismo. Parece que sí compran, Inge. Compran siempre, Inge. No mames. Hazme bien la cara, amigo Inge. La verdad, yo no compraría. Y de verdad, ¿no? No es por malo, pero de verdad yo no compraría. Preferiría gastar en otra cosa, ¿no? Esos 300 pesos. Ustedes sí comprarían, chicos. Yo creo que sí, ¿no? No, Inge, ya lo dije, yo espero hasta que aparezca en Monitel en 5 años. A Unitel hay que esperar, Inge. No es bonito hacer todo gratis. No, pues al año en a las citas nomás, hermano. Tomando tu API. Con la casa y todo, Inge. Ah, no, man. Hasta tu cruz le llevas, pues. Te bolas. Muy bien, Paul. Muy bien, Abigail. Muy bien, Diego. Muy bien, Mijail. Muy bien, Grace. Muy bien, Adriana. Muy bien, Maya, sobrina del ingeniero. Se me olvida su nombre, che. Guaita. Ya. Vamos a hacer ahora un ciclo termodinámico. ¿Qué es un ciclo termodinámico, no? Un ciclo termodinámico simplemente es la combinación, fíjense, de varios, muchos, no sé, pues de varios, sí, de varios, ¿no? De varios procesos en este caso. Nada más. Ya, y para eso, perdón. Ah, no se veía su pantalla. Ahora sí. Ahora sí, ya. ¿Qué se veía? Negro está. Lo vamos a hacer así, pero ahorita vamos a hacer otro gráfico. O les comparto. Eso no mucho lío va a ser porque dos voy a tener que compartir.
Un ratito así lo haremos, luego lo voy a hacer en más bonito, ¿ya? Un gráfico de presión versus volumen. Esto sí o sí te piden, sí o sí necesitas saber. Ahora, fíjate que te dicen, se introducen 15 moles de un gas ideal diatómico a 27 grados centígrados en un cilindro de 14 centímetros de diámetro y 32,5 centímetros de altura. Por medio de los mecanismos necesarios se realiza un ciclo termodinámico que consiste en las siguientes 4 etapas. ¿Ya? Ahora, cuando te está hablando de las etapas, tú puedes tomar donde tú quieras, donde te dé la gana su punto inicial, donde te dé la reverendamente gana. En este caso yo voy a tomar en cuenta, ya aquí, fíjense, ahí está mi punto inicial. ¿Ya? Ahí está mi punto inicial. Ahora, fíjense, expansión isotérmica hasta que el volumen inicial se triplica. No me importa si es expansión, digo si es isotérmica. Si me dice expansión, siempre va a ir a la derecha, siempre. Entonces, expansión isotérmica. Ahí está, más o menos. Expansión isotérmica. Inciso B, expansión adiabática, dice. ¿Ya? Hasta que la presión final después de la expansión adiabática sea la mitad de la presión inicial antes de la expansión adiabática. Miércoles, chino mal hablado. Pero me dice expansión adiabática. Ahí está mi expansión adiabática. Inciso C, compresión isobárica. Compresión. Eso por favor no se van a olvidar. Expansión siempre es hacia la derecha. Compresión siempre es hacia la izquierda. Entonces, SAS, compresión, perfecto, isobárica, e inciso de calentamiento isocórico hasta el estado inicial. Perfecto. Entonces, calentamiento isocórico, SAS. Cada vértice de este gráfico, es decir, aquí 1, aquí 2, aquí 3 y aquí 4, representa un punto al cual nosotros tenemos que analizar. Ahora, les pregunto, ¿hemos entendido, chicos, quiénes, por favor? ¿O quieren una vez más? Sí. ¿Se entiende? Sí, ahora, denme un segundito, por favor, que tengo que hacer el poderosísimo gráfico, ¿no? Esperen un segundito, por favor. Un segundito, ya estoy terminando, por favor, ya estoy terminando, no se me engorilen. Paciencia de humor. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Mejor el gráfico? Sí, ¿no? Sí. Sí, mejor. Ya. Entonces, veamos esto, por favor. ¿Y por qué le he puesto aquí eso? Ya, no.
Entonces acá, otra vez, pero en este caso ya vamos a llegar con nuestros datitos. Esto es presión en atmósferas y el volumen en litros. A cada uno de estos vértices, como les digo, les voy a poner un número 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Entonces, vamos con calmita. Siempre, por favor, acá. 15 moles a N igual a 15 moles de un gas ideal diatómico. Si me dice gas ideal diatómico, ¿cuánto vale el CP? 7 medios de Eric. 7 medios. El CB. 5 medios de Eric. Muy bien. ¿Y gamma vale? 1,4. 1,4. Muy bien. Ahora, ¿qué más nos dice? En un cilindro, ¿no?, de 14 centímetros de diámetro a un diámetro igual a 14 centímetros y una altura de ¿cuánto? ¿No? Una altura H igual a 32,5 centímetros. Listo. Expansión isotérmica hasta que el volumen inicial se triplica. El volumen inicial, este es volumen 1, si te das cuenta, ¿no? Pero este volumen 2 dice que es, ¿cuánto? 3 veces el volumen 1. Ya está. Expansión adiabática, esto tenemos que leer bien porque medio que no vamos a entender a la primera. Expansión adiabática hasta que la presión final después de la presión adiabática sea la mitad de la presión inicial antes de la expansión adiabática. ¿Quién me indica qué nos están diciendo ahí? A ver, una vez más. Expansión adiabática hasta que la presión final después de la expansión adiabática sea la mitad de la presión inicial antes de la expansión adiabática. ¿Alguien? ¿Nadie? Pero Presión final es igual a un medio de la presión inicial. Ya, pero ¿qué presión? ¿Cuál sería la presión final? Presión 3. Eso es, ¿no? Presión 3 sería igual a un medio de la presión. Eso es, o presión 2 sobre 2. ¿Cierto o no cierto? Cierto. Perfecto. Listo. ¿Qué más? Calentamiento isocórico hasta el estado inicial. Ahora, ¿qué pasaría en el volumen 4? ¿A qué sería igual? Fíjense el grafiquito, ¿no? Para eso tenemos el grafiquito, chicos. Volumen Para 4 eso. igual a volumen 1. ¿Perdón? El volumen 4 es igual al volumen 1. Exactamente. El volumen 1 es igual al volumen número 4. Ahora esperen un ratito que estoy haciendo la tablita para que no haya mucho. ¿Cuántos puntos son? 4, ¿no ve? 5. 5. Ya está. Ahora, una vez que nosotros tenemos esto, fíjense, lo que nosotros debemos hacer simplemente es crearnos una tablita de este tipo. ¿Qué vamos a anotar en esta tablita, no? Vamos a anotar todos los valores de presión, volumen y temperatura, es decir, de las variables de estado, siempre considerando aquí, fíjense, las etapas. Por eso les preguntaba, ¿cuántas etapas hay? Hay 4 etapas.
Entonces, aquí lo que nosotros debemos ver es, uno, la presión, de preferencia siempre en atmósferas, el volumen de preferencia en litros y la temperatura, obviamente, también en Kelvin. Listo. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿No? Leemos una vez más. Se introducen 15 moles de un gas ideal monodiatómico a 27 grados centígrados. ¿Qué sería esos 27 grados centígrados? ¿Qué temperatura? ¿1, 2, 3 o 4? Rápido. Temperatura 1. 1. 1, ¿no ve? Ah, entonces sería en este caso Kelvin 300. En un cilindro de tal y tal. ¿Qué podemos hallar con esas dimensiones? ¿Qué volumen? ¿El 1, el 2, el 3, el 4, el 5? El 1. 1. El 1. ¿Qué sería igual a pi cuartos de diámetro al cuadrado por la altura? De acá, entonces, pi cuartos de diámetro 14 al cuadrado por 32,5. ¿Cuánto sale esto? 5 litros. 5 litros, directo, ya, muy bien. 5 litros. Entonces, de acá, este sería 5 litros. Listo. Expansión isotérmica hasta que el volumen inicial se triplica. El volumen 2 es 3 veces volumen 1, entonces sería en este caso 15, ¿cierto o no cierto? Cierto. Perfecto. Ahora, aquí viene el detalle. ¿Qué más podemos hacer? El volumen 1 me dijeron que era igual al volumen 4. Entonces aquí también sería 5, ¿cierto o no cierto? ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué me estoy olvidando por ahí? ¿Qué tipo de proceso es? Isotérmico. Eso es, isotérmico, ¿no? Entonces acá también sería 300. Perfecto. Nada más. Y fíjense que no tenemos ninguna presión. Ahora, para este tipo de procesos, para este tipo de ejercicios, tú puedes aplicar, como ya habíamos visto anteriormente, uno, leyes empíricas de los gases ideales, o también puedes aplicar la ecuación de estado. En este caso, ¿qué te conviene aplicar para hallar la presión 1 y la presión 2? Leyes empíricas. No. Ecuación de estado. Ecuación de estado. ¿Por qué? Porque en este caso tú dirías que la presión 1 es igual a N por R por la temperatura 1 sobre, obviamente, el volumen número 2. Nada más. De acá reemplazamos valores numéricos, fíjense. ¿Sí? ¿Y qué vamos a tener? N, 15 moles, R, 0,082, temperatura 1, 300 y abajo 5 litros. ¿Cuánto vale la presión 1? 73,8. Atmósferas. Y lo que calculemos lo vamos a poner así. Listo. ¿Cómo hallaríamos la presión 2? Haciendo lo mismo. Exacto, ¿no? Haciendo lo mismo. La presión 2 de manera directa sería en este caso 15 por 0,0, se lo comí la coma, 82 por la temperatura, que es lo mismo. ¿Y qué es lo único que cambia? El Volumen. volumen, y en este caso sería 15. ¿Cuánto sale la presión 2? 24,6. 24,6 atmósferas. Ah, ya está. Perfecto. ¿Qué más nos dice? Fíjense ahora. La presión 3 dice que es igual a la presión 2 dividido entre 2. ¿Cuánto sería eso? 12,3. Exacto. Ahora, fíjate aquí el detalle, mira. Cuando nosotros hablamos de 2 a 3, ¿qué tipo de proceso es la línea amarilla? Adiabático. Adiabático. ¿Cuál es la ecuación que por excelencia tienes que utilizar para esto de adiabático? Ley de Boyle. Boyle modificado.
Eso es Boyle modificado, porque sería, en este caso ya no sería presión 1, sería presión 2 por el volumen 2 elevado a gamma, igual a la presión 3 por el volumen 3 elevado a gamma. ¿Qué es lo que no conocemos? El volumen 3. Despejo el volumen 3 y esto va a ser igual a la raíz de 1,4, fíjate, ¿por quién? De la presión 2, que dice que vale 24,6, dividido entre la presión número 3, que está pasando a dividir, y sería 12,3, cierro, y va a salir el volumen 2, que en este caso es 15 litros. ¿Cuánto sale el volumen 3, por favor? 24,61. Listo. Entonces acá vendría 24,61 litros. ¿Cómo hallarían la temperatura en este caso 3? Recuerden, dos opciones siempre, ecuación de estado o leyes empíricas. Ecuación de estado. Ecuación de estado. Ecuación de estado, de preferencia siempre utilizan la ecuación de estado porque es mucho más sencilla. Presión 3 por el volumen 3, en este caso sobre R y la N y R. Listo. Presión 3, 12,3 por el volumen 3, 24,61 sobre 0,082 por 15. ¿Cuánto vale la temperatura 3? 246,1. ¿Confirmen? Confirmo. Confirmo. Listo. Lo que nos falta es hallar, en este caso, la presión número 4. ¿Cómo hallarían la presión número 4? Es igual a la presión 3. Muy bien, y vale 12,3. ¿Cómo hallarían la temperatura 3? Ecuación de estado. Perdón, la temperatura 4, ¿no? Ecuación de estado. Y sería presión 4 por el volumen 4 sobre R y T. Sobre R y N, ya me estoy rayando. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Fíjense, SAS. Presión 4, lo mismo. 12,3 por 5 litros sobre 0,082 por 15. ¿Cuánto sale la temperatura 4? 50. Capísimos. Listo. Ahora, siempre que nos pregunten un ciclo, siempre vamos a tener que hacer la gráfica. En el mejor de los casos, nos van a dar la gráfica ya hecha, pero si no nos dan, ya tienes que saber hacer. Ya, por eso desde el prefa, las personas que han pasado clases conmigo, les decía que las gráficas, volumen, temperatura, presión, temperatura, ¿nos servían o no nos servían? A ver, ¿recuerdan o no recuerdan? No, Inge, no sirven. No servían, ¿ya? Y en este caso, por esto yo digo que no sirven, porque cuando llegas a termodinámica de química general, vas a ver en física 2, vas a ver en físico-química, estas gráficas de presión versus volumen son las que realmente nos sirven, ¿ya? No ninguna otra más. Ahora, una vez que planteas el gráfico, tienes que hallar la tabla, siempre en ese orden. 1, gráfico, 2, tabla, así como están viendo ustedes. 3, ya, una vez llenada la tabla, recién puedes calcular las variables termodinámicas, ¿ya? Para cada proceso, acá decimos, fíjense, cálculo de las variables termodinámicas.
¿Cuáles serían las variables termodinámicas? Delta U, delta H, calor y trabajo. Siempre, absolutamente siempre. Y como ya hemos hecho, ¿no? Recuerdan que había un ejercicio en el prefa que era así, así, así y así. Claro, así más o menos. ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿No recuerdan? Ya. Entonces no hay ningún problema. ¿Cómo vamos a proceder a calcular las variables termodinámicas? Para cada proceso. Primero, de 1. Lo haremos de rojo, ya. Primero, de 1 al punto 2, ¿qué tipo de proceso es? Isotérmico. Isotérmico. Para esto les quería regalar su formulario ayer o anteayer, no me acuerdo. ¿Qué se hace cero en un proceso isotérmico? La entalpía y la energía interna. Energía interna y entalpía. Muy bien. Esos dos se hacen cero. Entonces, de las 4 variables termodinámicas, solo nos falta 2. ¿A qué es igual el trabajo en este caso, chicos? Que es igual al calor, obviamente. ¿Cómo es? ¿Está bien la ecuación que he puesto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy bien. Tienen que recordar esto, por favor, ya. Tienen que tener su formulario. R 1,987 por la temperatura que es 300 por el logaritmo del volumen 2, que dice que vale 15, entre 5. ¿Cuánto vale el calor igual al trabajo? 9.823,24. Y esto está obviamente en calorías. Mira que si has obtenido las 4 variables termodinámicas, energía interna, entalpía, calor y trabajo, ya no haces nada y te vas al siguiente proceso. En este caso, el siguiente proceso es obviamente desde 2 hasta 3. ¿Y qué tipo de proceso es? ¿Qué tipo de proceso es? Isobárico. Isobárico te voy a dar ahorita. Adiabático, dije. Eso es, muy bien, tienes que leer un poquito más. Ya. ¿Qué se hace cero en un proceso adiabático? El calor. El calor. Muy bien. ¿A qué es igual el delta U y el delta H? Primero delta H. ¿A qué es igual? No hay futuro. NSP delta P. No hay futuro. NSP, delta T. Pero en este caso, el delta siempre sale de aquí. ¿Cuál es el final? 3. ¿Cuál es el inicial? 2. Ah, listo. Entonces, reemplazamos valores. 15 por el CP, que dice que es 3 medios de R, o 7 medios de R, perdón, 3,5 por 1,987 por la temperatura 3, que en este caso vale 246,1 menos 300. ¿Cuánto sale la entalpía? Si se apuran es mejor, ¿no? Menos 5.622,71. Confirmo. 5.600. 22,71. Muy bien. Ya tenemos 2. ¿A qué es igual la energía interna? Rápido, chicos. Ya tienen que tener su formulario, ¿no? Delta T.
Muy bien, NCB por el delta T. Ahora, no vas a ser tan perejil de agarrar y de borrar y volver a escribir todo. Fíjate, mira, es lo mismo. Todo es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? El CB. A este 3 le vas a cambiar por el 2. Ahorita, bueno, en tu calculadorita, 987 por 246,1 menos 300. Vas hacia atrás y el 3 le cambias por el 2 y paramos de contar y ya tienes el delta U. Por eso siempre es primero delta H y luego delta U o viceversa. ¿Cuánto sale el delta U? Menos Menos 4.010. 4.016,22. Ahora, tienen que redondear bien, ¿no? Porque al ser un ciclo, si nos sale algo diferente, estamos jodidos. Así de simple. ¿A qué es igual el trabajo en un proceso adiabático? Menos la energía. Menos delta U. Eso sería acá, sería 4.016,22, ¿cierto o no cierto? Cierto. Sí. Listo. ¿Cuántas variables termodinámicas ya tenemos? ¿Las 4? Sí. Sí. Entonces ya no hago nada y paso al siguiente. De 3 a 4 es un proceso. ¿Qué tipo de proceso? Isobárico. Isobárico. Muy bien. Cuando hablamos de un proceso isobárico, ¿qué se hace cero? ¿Qué se hace cero en un proceso isobárico? Nada. Muy bien. Entonces calculamos delta H primeramente, que es NCP, temperatura final 4, menos la temperatura inicial, que sería en este caso 3. Cierro paréntesis y va a ser 15 por 3,5 por 1,987 por la temperatura 4, 50 menos 246,1. ¿Cuánto sale esto? Menos 20.456,66. Perfecto. ¿Pero a qué es igual el calor en un proceso isobárico? Delta H. Delta H. Delta H. Muy bien, sería menos 20.456,66. ¿Cómo se calcula el delta U? Exactamente, Igual. igual. ¿Qué le van a cambiar en su calculadorita? ¿Todos van a volver a escribir o qué van a cambiar? El 3 por el 2. El 3 por el 2. Muy bien, ya la están cachando. Lo malo de esto es pues que es largo, ¿no? Eso es lo único malo. Perfecto. ¿Cuánto sale delta U? Menos 14.611,90. ¿Coma 90 y? No, 9. Coma 9. ¿Cómo calcularían el trabajo en un proceso isobárico? N por R por delta T. Ya. N por R por delta T. ¿Cómo sería otra manera? ¿Nadie? ¿En serio? Presión por el delta del volumen. No. Presión por delta. Delta U es igual al calor menos el trabajo. ¿La mujer de quién? No.
aplicando pues la primera ley de la termodinámica. Delta U es igual al calor menos el trabajo. Despejas el trabajo y ya está. ¿Cuánto sale el trabajo, chicos? Menos 5.844,76. 76, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora, ¿ya tenemos 4 variables de estado? Sí, ya no hago nada y digo, desde el punto número 4 hasta el punto número 1, este es un proceso que se llama Isocórico. Isocórico. isocórico y les he dado su otro nombre, que se llama también Isométrico. isométrico. Muy bien. ¿Qué se hace cero en un proceso isocórico? El trabajo. El trabajo. Muy bien, el trabajo. ¿Qué es lo que siempre primero hallamos? Fíjense en toditos los cálculos. ¿Qué es lo que primero hemos hallado? El delta H. Y sería N Cp por el delta de la temperatura. Temperatura final del gráfico puedes leer, sería temperatura 1 menos temperatura 4. Sería entonces 15 por 3,5 por 1,987 por temperatura 1, 300, menos temperatura 4, 50. ¿Cuánto da esto? Obviamente va a dar positivo. 26.079,4. Vamos a ver si saben o no redondear. Delta U, lo mismo. Cambia por el CB. Temperatura 1 menos la temperatura 4. Y sería 15 por 2,5 por 1,987 por 300 menos 50. ¿Cuánto sale esto? Por favor. 18.628,12. Confirmen. Confirmen. Confirmo, Inge. ¿A qué es igual? Muy bien, papito. ¿A qué es igual el trabajo en un proceso isocórico? A 0. El calor. Delta. Delta U. Delta. Ahora, resumiremos aquí al ladito. ¿Qué estamos haciendo? Para ciclos, 1, primero, el gráfico. Sí o sí, el gráfico. ¿Qué hemos dicho 2? ¿Qué hacíamos? La Tabla. La tabla. Eso es, ¿no? La tabla de variables de estado. 3, ¿qué se llama? ¿Qué hemos hecho ahorita? Cálculo Los de- procesos. Variables termodinámicas. 4, las variables termodinámicas, pero en este caso, para el ciclo. ¿Cómo voy a hacer o cómo voy a trabajar ahora yo las variables termodinámicas para el ciclo? Sencillo, fíjate. Voy a decir acá. Para el ciclo, primero calculo delta H, pero para el ciclo. Y en este caso sería el primer delta H, ¿cuánto valía? 0. El segundo delta H, díctenme. Ya, menos 5 a todos. Tercer delta H. Menos Menos 20.456,66. 20.466,66. Miércoles, eso faltaba, pues, ¿no? Esa inspiración, ¿no? Último delta H. 26.079,4. 26.079.
Miércoles, esa inspiración faltaba, pues, ¿no? Por nota. ¿Cuánto sale esto? $11,245,45. No, está mal entonces. 0,03. Eso. 0,03 dije. Y no saben redondear. Ahí arriba está. Sí. ¿Cuánto tiene que ser el calor, perdón, la energía interna y la entalpía de un ciclo? ¿Cuánto dice? 0. Cero. Me van a revisar dónde está mal, pero tiene que dar 0. Sí o sí tiene que dar 0. Hacemos exactamente lo mismo, pero para el delta U del ciclo. ¿Cuánto vale el primer delta U? 0. ¿Cuánto vale el segundo delta U? Menos, ¿cuánto? 4016,22. Tercer delta U, negativo también creo, si mi memoria no me falla. 14,611,9. Tercer delta U, positivo, más 18,628,12. Pero aquí yo creo que no les va a dar 0. ¿Cuánto les sale? 0. 0. Ahí sí sale 0. Sale 0, Inge. Ah, qué buenísimo. Alguito entonces arriba nos hemos rayado. Lo que siguiente hacemos es hallar las otras dos variables termodinámicas para el ciclo. Primero hallaremos el trabajo, o bueno, el calor en este caso. El calor del ciclo. ¿Cuánto vale el primer calor? Positivo. 9,823, ¿no? 24. Segundo calor, 0, porque es adiabático. Tercer calor, menos 20,000, ¿no? 20,456,66. Y último calor, más 18,628,12. ¿Cuánto sale esto? En este caso no es necesario que salga 0, ¿no? 7,994,7. A ver, una vez más. 7,994,7. ¿Coma? 7. ¿Está bien eso? Sí. Sí. Ya. Perfecto. Y el último. Deberíamos hallar el trabajo del ciclo. Y el trabajo del ciclo sería igual al primer trabajo, que era igual al calor, 9,823,24, más el segundo trabajo, que sería menos 5,844,76. Tercer trabajo, ¿cuánto dice? 0. Y último trabajo. Ah, no, ya me rayó. Aquí estamos mal, ¿no? Ahora sí, ahí estamos mal. Díganme, pues. Más 4,016,22. Tercer trabajo, negativo. Ahora sí, menos 5,844,76. Y el último trabajo, 0. ¿Cuánto sale esto, por favor? 7,994,7. Muy bien. Entonces, ¿dónde nos hemos gileado? En alguna entalpía. En alguna entalpía nos hemos gileado de tal manera, fíjense, que no nos ha dado 0 exacto, 0,03. ¿No? Entonces, hay una revisadita, una buena redondeada y listo.
Ahora, si la pregunta fuera, ¿cumple con la primera ley de la termodinámica? No, porque puede ser muchas veces que te pregunten, ¿el ciclo cumple con la primera ley de la termodinámica? Sí. ¿Por qué cumple? Fíjate, porque nosotros sabemos que delta U es igual al calor menos el trabajo. Pero estamos viendo que delta U para el ciclo, ¿cuánto vale? 0. 0. Y fíjense, de aquí decimos que el calor es igual al trabajo. Si esto ocurre, nosotros podemos decir que el ciclo cumple con la primera ley, obviamente de la termodinámica. ¿Ya? ¿Hasta ahí hemos entendido, chicos? Sí, ingeniero. Sí, jefe. Listo. Sí, jefe. Y finalmente, lo que nos pueden pedir es el rendimiento del ciclo. ¿A qué es igual el rendimiento del ciclo? Esto ya les he explicado. Esto es igual al trabajo neto sobre, ¿qué cosa, chicos? El calor positivo. Calor es positivo. El calor. Muy bien, multiplicado por el 100%. Pero cuando nosotros hablamos del trabajo neto, estamos hablando del trabajo del ciclo, que es básicamente lo mismo. Pues no hay donde equivocarse, rayarse, ni nada por el estilo. Trabajo neto es igual al trabajo del ciclo, entonces dice que vale 7.994,7 y abajo los calores únicamente positivos. ¿Cuántos calores positivos hay? 2. 2. Entonces tengo que colocar los dos valores de calor positivo. Y abajo sería 18.628,12 multiplicado por el 100%. Y finalmente de acá, el rendimiento le sale ¿cuánto? 28,1. 28,1. 28,1%. Y estito de acá, fíjense, llega a ser la respuesta. ¿No? Ahora, ¿qué les parece? ¿Largo? ¿Difícil? ¿Complicado de hacer? ¿Qué les parece un ciclo termodinámico? Largo. Largo. Es la madre, ¿no? De largo, realmente es la madre. Pero, esto prácticamente, bueno, perdón, se me lengua la traba, esto prácticamente sí o sí logra o entra en un 99% de los casos. Entonces, ¿qué tienes que saber? Hacer el gráfico, la tabla de variables de estado, la tabla, o bueno, en este caso, calcular las variables termodinámicas. 4, las variables termodinámicas para el ciclo, que es la sumatoria nada más. Y 5, el rendimiento. ¿No? Que como hemos visto, es bien bajito. Y el rendimiento para este tipo de procesos siempre es bajito. No existe una máquina que pueda lograr hasta ahora un rendimiento relativamente alto. ¿Alguna duda, consulta o pregunta? Hablen changos. Todo claro, Inge. Ya, listo. Entonces, como no hay dudas, no hay preguntas, nada, entonces le sacaremos fotito, ¿no? Inge, una pregunta. ¿Usted en el examen para el grupo A le va a meter un ejercicio así? No sé, hermano, dependiendo cómo esté mi humor. Para preparar el ataúd, pues. Bien peine, ¿no? Y usted va a meter igualito, me ve.
No sé, hermano. La verdad, no les puedo decir sí, no les puedo decir no. Esperaremos pacientemente y veremos, ¿no? Veremos. Yo creo, bueno, no, yo no creo. El día del examen lo van a ver, ¿ya? Pero si estamos practicando hasta clases extra en las tardes, estamos viendo en las noches, ¿deberían poder, sí o no? Sí. Tiene que poder, Inge. Ya, no sean lanas, ya nos tienen que estudiar. Métanle, por favor, chicos. Fotito. Cuando estamos pasando clases, si me llaman, me van a hacer recordar que de los dos Meet, por favor, silencia el micrófono, ¿ya? No como la otra vez. Y en 2 fotitos va a salir, no va a salir en uno. Ahí, por favor, una fotito, chicos. Mañana entramos a la ecuación de Kirchhoff en teoría. Y ese es cortito. Vamos a hacer varios ejercicios de la ley de Kirchhoff. Mañana no se olviden a qué hora hemos quedado. 7, ingeniero. Ya, a las 7 de la madrugada, por favor. Listo, sáquenle fotito ahí, por favor, chicos. No se olviden de esas 5 cositas para un ciclo. Gráfico, tabla de variables de estado, cálculo de variables termodinámicas para el ciclo y finalmente el rendimiento. Listo, eso sería entonces conmigo. Ahí está, detener presentación. Aquí, espérenme, detener presentation. Listo. Entonces, eso sería todo conmigo por el día de hoy. Nos vemos mañana, por favor, a la misma, bueno, en este caso mañana a las 7 de la mañana y en la noche para continuar con el avance, ¿ya? Y nada, pues, chicos, cuídense, pórtense bien. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes y nos vemos mañana. Chao, jovenazos. Buenas noches, Enrique. Gracias. Gracias.